Toyota te da una señal de sensor de oxígeno y te prende el ABS y tú dices, pero el ABS ¿por qué? Te prende traction control, pero ¿por qué? Te prende todo. Bueno, hay 3 bombillos que tú buscas en internet y jocosamente le dicen de 3 amigos. Ellos suben siempre juntos. Entonces, un sensor de ABS te prende el check engine, por ejemplo. Tú dices, pero ¿por qué me prende el check engine? En otro carro, yo creo que Toyota es el único que hace eso. Bienvenidos a otro episodio de El Podcast Show. Hoy con un episodio para mí de lo que a mí me gusta. De lo que a mí me gusta porque yo aprendo. Ustedes saben que yo tengo mi maestro personalizado, mi compañero aquí en batalla, Héctor Irizarry, CEO de Dr. Auto y futuro, palabrita de CEO. y futuro CEO de Dr. Auto Academy. Que tenemos que cambiar ese nombre, porque en inglés la gente no... Suena bonito, pero la gente tiene que acostumbrarse al nombre en español. La Academia Dr. Auto. Señores, hoy un episodio que si usted es mecánico o está de alguna forma involucrado en la industria automotriz, yo creo que usted le puede sacar mucho provecho a esta conversación. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que para mí es fundamental en lo que compone a un vehículo. Estamos hablando de la comunicación. Así como los idiomas tienen sus reglas gramaticales y tienen su forma de cómo uno, ¿verdad?, leerlos y cómo uno poder interactuar. El vehículo también tiene su idioma. Claro. Y sobre todo también ese grupo de reglas. No solamente el idioma, también, porque dentro del vehículo tú tienes componentes que se comunican uno con otro. A eso nos estamos refiriendo en el día de hoy. No solamente el idioma, también la forma en que tú comunicas. Yo te puedo enviar una carta, yo te puedo llamar por teléfono, te puedo llamar por WhatsApp, me pueden mandar un emoji. Manda un emoji. O como se usa ahora, mandarme un meme por WhatsApp. Exacto. Un meme por Instagram. O por el chat de Instagram. Claro, que el meme tiene un mensaje. Son diferentes formas de yo comunicarme contigo. Claro. El idioma no ha cambiado ahí, cambió la forma en que yo me comuniqué contigo. Sí. Entonces, a eso vamos a entrar ahora. Sí. Entonces, para que la gente pueda podamos entender, háblame un poco de cómo es que se comunica, porque tú lo acabas de decir, los diferentes módulos, los módulos son... No hemos mencionado qué. Tú hablaste de módulos. Sí, no hemos mencionado para los televidentes. O sea, rápidamente, cómo se compone un vehículo y cómo se interconecta, cómo se comunica. Estamos hablando ahora mismo de los buses de comunicación. Y los buses de comunicación. Buses de comunicación y de los protocolos de comunicación. Okay. Entonces, todo técnico que trabaje con cualquier parte que se diagnostique, tiene que saber un poco de buses de comunicación o de protocolo de comunicación. Entonces, cuando tú vas a diagnosticar un vehículo, vas a poner un equipo de diagnóstico, tú tienes que saber qué tipo de protocolo tú vas a utilizar o tener un equipo multiprotocolo. La mayoría de los equipos vamos a decir, de una gama para arriba, son multiprotocolos. Casi todo el equipo ya son multiprotocolos. Pero espérate, para no confundirnos. Okay. Tú me estás hablando de protocolo y me estás hablando de bus de comunicación. Vamos a diferenciarlo como empezamos. Sí. Hablamos de que los idiomas y la forma en que tú te comunicas. Okay. Entonces, el bus es lo más importante, lo voy a dejar para último, que es la forma en que tú te comunicas. Pero si fue por teléfono, si fue un mensaje de texto, si fue... Exacto. Y el protocolo es el idioma. Yo te puedo hablar en inglés, en chino, en coreano, en español. Ese es el protocolo. Entonces, si el equipo de diagnóstico que vas a utilizar no tiene el protocolo, entonces no se va a comunicar. Entonces, por eso, como te iba diciendo, los equipos, la mayoría ya son multiprotocolos. No necesariamente tiene todos los protocolos, pero tienen muchos protocolos. Tiene la mayoría y por lo tanto comunican con la mayoría. Claro, por eso a veces tú ves un equipo que te dice, lee Volkswagen pero no lee BM, o lee Volkswagen pero no lee Toyota, o lee Toyota y no lee Volkswagen, porque no tiene el protocolo. Volkswagen y BM no usan el mismo protocolo, o no necesariamente usan el mismo protocolo. Okay. Entonces,
como no tienen el mismo protocolo, no hablan el mismo idioma. Eso ya a nivel de software, de programación. Sí, eso está integrado Encriptado, en el software. sí, ok. Exacto. Entonces, cuando el protocolo es el mismo, ¿verdad? Están hablando el mismo idioma. Perdóname, quien administra el idioma del vehículo es... No la compliquemos. No, rápido. El fabricante. Pero, el fabricante decide pero qué protocolo ¿qué va a usar. componente? ¿La computadora principal? No, eso es el software. Ok, Es decir, ahí no vamos a entrar en computadora, eso es software, eso es código. ok. Entonces, el fabricante decide, ya no te puedo decir por qué, pero eso tiene que ver con costo, tiene que ver con lo que el fabricante quiera que haga, la facilidad de que el software lo va a hacer, porque le va a costar más y es más difícil, o tal vez no lo logra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vienen muchos protocolos, que no voy a entrar en eso, porque ya es muy técnico, y ese protocolo... Que pudiera ser una clase para un día, pero en otro contexto. Exacto. Entonces, esos protocolos, tú tienes que saber que el equipo de diagnóstico lo lee para tú poder conectar al equipo y que funcione. Entonces, hay equipos que tú lo conectas y dices, no, el carro no lo lee, pero si no tiene el diagnóstico. Aguántame la idea ahí rápidamente. El protocolo que usa un BMW versus el protocolo que usa un Tesla. Bueno, Tesla no usa ni siquiera... Cogiste un cosa muy complicado, pero Tesla ni siquiera... Fue muy usa- intencional en coger Tesla porque yo sé que Tesla Sí, no, es como si fuera un celular. No un celular, como una laptop. Tesla utiliza un idioma que es un idioma de computadora, no usa un protocolo como lo usan los vehículos. Es decir, por ejemplo, en los vehículos tú te encuentras protocolos tipo KWP 2000, en el Tesla tal vez te trabaja directo con Windows. Ok. Entonces, Ya me, es otra cosa. ya me perdiste. Seguimos. Te dije que era muy complicado. No entré ahí. Hablamos después de KW2000 y de todo eso, de todos esos, No, de todos tranquilo. esos rollos. Entonces volvemos. Me decía que lo más importante es el CAN bus. O sea, No hablé de Combo, espérate. Estamos hablando del idioma y estamos hablando del bus. Entonces, no vamos a entrar, como te dije, no vamos a entrar en los idiomas porque ya la mayoría de los equipos tienen los diferentes protocolos y te van a leer todos los carros. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Entonces, vamos a los buses de comunicación. Ahí sí entramos en campus. Sí, Campus es un bus de comunicación. Ok. Entonces, tú tienes... Es una de las formas. Ajá, tú tienes CAN bus, tú tienes LIN bus, tú tienes DOIP o Ethernet, por ejemplo. Son los más utilizados ahora mismo. Entonces, Para los simples mortales, nosotros en muchas otras cosas utilizamos, dentro de todo eso, usamos mucho el Ethernet. Ethernet lo utilizamos... Es el más común en otros Lo que pasa es que este es un Ethernet adaptado al carro. Ya. No es exactamente igual, tú no vas a encontrar un cable RJ45 en tu carro, aunque pueda aparecer. Me he topado con algunos componentes, algunos módulos que lo usan, pero eso no es lo más normal. Ya. Entonces, por ejemplo, tú tienes el MOST, que es fibra óptica. Ok. Y tú no vas a ver una fibra óptica como la que... Es muy esa se parece, pero tiene mucha diferencia. Por ejemplo, la fibra óptica que tú conectas al módem de Claro, tú encuentras algo un poco similar en el carro. Pero la fibra óptica, por el tema de que es una fibra que se puede romper, no la utilizamos en nada que sea de seguridad ni que te pueda dar algún problema en el vehículo. No es tan fiable, entonces, en términos de... Es que es fibra óptica, es decir, la fibra óptica se Muy- puede es romper. muy sensible, Las claro. vibraciones y cosas lo puedes romper. Entonces, tú no vas a ver una computadora, aunque es mucho más rápida, tú no la vas a ver en una computadora del motor, por ejemplo. De que la computadora del motor comunicándose con la transmisión. Porque si eso falla, en verdad eso falla muy poco. O sea que, espérate, me acaba de abrir una caja de Pandora aquí. El vehículo, dentro de todos sus componentes, puede utilizar simultáneamente... Suave. Vamos a llegar allá. Ok. Entonces, cuando yo te digo de los buses de comunicación, Ujú. no quiere decir que él usa uno. Él lo puede tener todos y muchos más. Por ejemplo, el CAN, hay varios tipos de CAN. Y tú puedes tener varios tipos de CAN trabajando al mismo tiempo. Y tú puedes tener varias líneas de CAN independientes una de la otra. Y tú puedes tener CAN con LIN en un mismo módulo. Por ejemplo, sabes que yo trabajo mucho en BMW y ellos son muy redundantes con la información. Por ejemplo, hay un CAN bus, te voy a hablar de un vehículo en específico. El vehículo que estoy pensando, por ejemplo, tiene la computadora del motor, tiene un CAN bus,
para comunicarse con todos los módulos. Pero como la computadora del motor trabaja muy con la transmisión, tiene un CAN bus para la transmisión solamente. Si ellos se comunican en un CAN bus y la computadora del motor tiene un CAN bus para comunicarse con los otros módulos. Entonces, por ejemplo, por si acaso, hay un Limbus. ¿Qué pasa con el Limbus? ¿Y dónde viene la diferencia? Vamos a entrar ya en la diferencia entre los módulos. El CAN bus es una comunicación rápida. El Limbus es una comunicación lenta. Pero el CAN bus es una comunicación cara. Y el Limbus es una comunicación barata. Entonces, los módulos que tú no necesitas, esa rapidez o esa fiabilidad o lo que sea, tú usas Limbus. Por ejemplo, ¿en qué tú los usas? TPMS, tú, por ejemplo, en tu área, los TPMS se comunican con Limbus. Todo lo que tiene que ver así con conexiones que no son de una prioridad, que manda una información todo el tiempo, simplemente que ella cada 5 o 10 minutos se levanta el módulo, manda la información y ya. O cuando la pide, entonces ahí exacto, eso se usa, generalmente se ve por Limbus, por lo menos en los carros modernos. Ahora, por ejemplo, la comunicación entre motor, transmisión, ABS, freno, cualquier sistema de suspensión activa va a ser por CAN bus. Y tú tienes CAN, High Speed CAN, depende de la velocidad que tú necesites. Esos, por ejemplo, en los vehículos modernos, vehículos deportivos, son high Speed CAN entre el motor y la transmisión. Y todo lo que tiene que ver con ¿Cuánto tipo de activa. CAN hay? Hay, si no me equivoco, 3 ahora mismo. Ok. Entonces, hay un, no sé si ellos lo consideran como 3, creo que hay uno y tiene una mejoría y después está el High Speed CAN. Creo que es así. Es decir, el CAN cambió a otra versión y luego se sacó el High Speed CAN. Entonces tú puedes tener el CAN y el High Speed CAN en un vehículo al mismo tiempo trabajando. Yo lo acabo de buscar rápido aquí. Tenemos CAN clásico, Classical CAN. Ajá. Tenemos CAN FD, que es Flexible Data Rate. Tenemos CAN HS, que es el que tú estás diciendo, El High Speed CAN. Tenemos CAN LS, que es Low Speed Fault Tolerance CAN. Ellos lo dividen más de lo que yo. El FD CAN es una versión moderna, ese yo lo contaba. El High Speed CAN, pensé que era más o menos de la misma porque salieron y ahí te está diciendo el Low Speed CAN. Sí, mira lo que dice del FD, por ejemplo, sistemas modernos que necesitan más velocidad y datos. O sea, mira, no entremos ahí, te voy a explicar por qué. A veces, cuando tú lo buscas así, ellos te dan la diferencia. Habría que ver en la parte técnica, porque a veces son los mismos y solamente por la velocidad te dice que es una versión diferente y tal vez no lo es. Porque no, sí, porque yo, por ejemplo, lo tengo aquí, o sea, me lo tira segmentado por Mbps. Exacto, él te lo está dividiendo por velocidad. Pero no necesariamente, cuando tú te vas a la tecnología, cuando viene a ver hay 3 que son el mismo. Okay. Y simplemente hay mejoría en la tecnología. Sí, entonces, sí, como para dejar por lo menos el aporte, los vehículos modernos casi todos están utilizando FD. Sí, claro. Esa es la última generación. Ok. Entonces, pero por ejemplo, el FD tal vez no está en todos los módulos. Es decir, tú puedes tener CAN FD, pero nada más para la parte de comunicación con el equipo de diagnóstico y entre 2 o 3 módulos, que son los módulos generalmente principales que utilizan la comunicación rápida. Entonces ya después el carro entero utiliza un low speed CAN o lo que sea que ellos le pongan al vehículo, dependiendo de lo que necesitan. Ellos miran el baud rate, que es lo que tú calculas, y dicen, ok, yo necesito un CAN de este tipo y no necesitamos poner ese, vamos a poner este que sale más barato. Ok. Entonces ya ahí va a variar. O sea que básicamente los tipos de comunicaciones, las formas de comunicación... Va a depender por el tipo de uso que tú le vas a dar. Para que te entiendas. Entonces, por ejemplo, la comunicación como te mencionaba la parte de fibra óptica es lo más rápido, porque tú puedes subirle la velocidad simplemente agregándole más canales de fibra. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los radios. Generalmente la fibra óptica la utilizamos en todo lo que es multimedia, es decir, la pantalla. Lo utilizamos en el radio, en la planta. Todos esos módulos se comunican por fibra óptica. Okay. Ahora,
el problema de eso es, como hablamos, la Que fiabilidad. esa viene siendo la Most. Es el MOST, sí. Ese es el que se llama MOST. Ok. Entonces, ¿qué pasa con la fibra? Que si un módulo se cae la comunicación completa. Es decir, yo tengo 8 módulos conectados por MOST y uno de los módulos falla y se cae la comunicación de todos los módulos, ninguno comunica. Entonces, Es como que están comunicados en serie, los módulos. sí, es una serie. Generalmente se hace un anillo, es decir, el primer módulo es vamos a decir, el director de comunicación. Entonces, ese primer módulo manda una línea al segundo módulo y el segundo módulo manda una línea al tercer módulo y el tercer módulo manda al cuarto, al quinto, al sexto. Dijimos que eran 8, llegamos al 8 y entonces de ahí vuelve al primero. Okay. Entonces, eso cierra la línea. Cierra el circuito. De toda la comunicación viaja en una sola dirección. Sí. La comunicación tiene que dar la vuelta completa siempre. Si yo mando una comunicación y la comunicación tiene que dar la vuelta completa. O, por ejemplo, si yo le mando una comunicación, vamos a decir que generalmente el primer módulo es el gateway. Depende de la fabricación del carro, es el radio, es la pantalla, lo que sea, es el gateway. Entonces el gateway manda la primera comunicación. Vamos a decir que él le manda la comunicación a la planta. Y la planta es el módulo número 3. Va a viajar del gateway al primer módulo, al segundo módulo, al número 3. Cuando llegó a la planta dice, esta comunicación es mía y no la manda más para adelante. Porque cada comunicación, ya esto es parte del protocolo. El protocolo manda, por ejemplo, vamos a decirlo bien sencillo, esto es para la planta y manda la comunicación. ¡Fram! Entonces, es como jugar papelito. Llegó a la planta no lo va a pasar para adelante porque es para la planta. Entonces, esa comunicación va con un address, con una dirección. Uh-huh. Cuando llega a la dirección ya se para. Ok. Entonces, pero por ejemplo la comunicación al último módulo, vamos a poner que el último módulo es, qué sé yo, la pantalla. Entonces, dice, ¡fuap! Llega hasta el final y ya ahí se para la comunicación. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos en automotriz se usa mucho información redundante. Esa información redundante se ha ido eliminando. ¿Por qué se ha eliminado? Porque la información redundante era porque yo tenía un sensor de velocidad que trabajaba, me voy en la parte mecánica, yo tenía un sensor de velocidad en la transmisión que le decía a la transmisión en qué velocidad está para poder pasar los cambios. Pero yo tengo una señal de velocidad para que el motor sepa en qué cambio, en qué revolución debe de ir. Pero tenía una señal de velocidad para el ABS. Entonces, ¿qué pasa? Hemos ido eliminando todos los sensores de velocidad. Por uno solo. En este caso 4, porque tenemos 4 ruedas. Entonces, ok, claro. Entonces, ¿cuál sensor de velocidad yo no podía eliminar? Lo del ABS. Entonces, yo tengo 4 sensores de velocidad para poder saber la velocidad de cada rueda independiente. Tú sabes, cuando el carro va doblando, Ajá. la velocidad de las gomas cambia y el ABS necesita esa información. Entonces, hay un sensor que es el principal y los otros 3, vamos a decir, son información redundante. Pero eliminamos el de la transmisión y eliminamos el del motor. Que ya la información Ya la información la tengo la en el saca ABS. del ABS, claro. Exacto. Entonces, del sensor principal, yo pongo esa información en el CAN bus, lo subo, como quien dice, a la nube. En este caso no una nube, pero lo subo al CAN bus. Y todos los módulos dicen, yo necesito la información de velocidad. Y la cogen. Ok, ¿cómo está la velocidad ahora mismo? Ok, está aquí. Y esa información está todo el tiempo en el campo. Yo me imagino como para aterrizar poner algunos escenarios. De ahí es que viene que, por ejemplo, tú tienes un vehículo que le da un problema, vamos a seguir con el mismo ABS, le da un problema en el ABS Y te prende todo. y el vehículo se vuelve loco. Toyota le gusta hacer eso. Ok. Toyota te da una señal de sensor de oxígeno y te prende el ABS. Y tú dices, ¿pero el ABS por qué? Te prende traction control. ¿Pero por qué? Te prende todo. Bueno, hay 3 bombillos que tú buscas en internet y jocosamente le dicen de 3 amigos en Toyota. Le dicen 3 amigos, porque ellos suben siempre juntos. Ya. Yeah. Entonces, un sensor de ABS te prende el check engine, por ejemplo. Tú dices, ¿pero por qué me prende el check engine? En otro carro, yo creo que Toyota es el único que hace eso. Y es un tema de información en el campus. Pero en ese caso... Yo no lo veo bien, realmente. Sin salirnos un poco del tema, pero por lo menos para no dejar la idea en el aire. O sea, ¿cómo el mecánico viendo un
un reporte de un escáner, identifica si te prende tanta vaina. Conocimiento. Claro, sabemos que la práctica es el maestro, pero como que Mira, rápidamente, por ejemplo, ¿cuáles son vamos a seguir con el caso de Toyota, por ejemplo. Un Toyota con un sensor de ABS, ¡pram! Prendió los 3 amigos, prendieron, o 4. Creo que con el sensor de ABS prenden 4. Llega al taller, le pongo el escáner. El cliente va, no por el ABS, él va porque le prende el check engine y se asustó. Sí. Yo le leo, lo primero que leo el motor, porque el cliente lo que me está diciendo, mira, me prendió el check engine. Leo el motor, me dice, me falta la señal de velocidad de la rueda. Ya. Este problema no es el motor. Mm. Voy a la transmisión, me falta la señal de velocidad de la rueda. Y en muchos casos incluso te dice, lee el ABS. Si me dice lee el ABS, yo no me molesto en leer más nada. O por lo menos leo el reporte bien aéreo y me voy directo al ABS antes de leer lo otro. Entonces, cuando voy al ABS me dice, sensor trasero izquierdo dañado. O falta la señal del sensor trasero izquierdo. Ya son problemas de ABS. Entonces, tú cambias el sensor o revisa el sensor, o revisa la línea, resolviste, borraste y probaste y tú ves que no te va a aprender más nada. Sí. Entonces, eso es un tema de comunicación. O, por ejemplo, me ha pasado que hay vehículos que el sistema de monitoreo de la presión del neumático, el TPMS, está vinculado con el ABS. Sí, en algunos casos. O sea, en serie. O en su defecto. Bueno, tendría que explicarme en serio, porque lo que pasa es que en algunos no confundo. No estoy hablando de los sensores que son indirectos. No estoy hablando de... Tú dices un TPMS. Un TPMS. Mencionaste un TPMS. El TPMS, cuando tú dices que va en serie... Digo yo, interpreto que debe de ser en serie porque muchas veces me he topado con que tengo un problema en el ABS que cuando veo me está afectando el TPMS. El módulo del TPMS. Lo que pasa en ese caso es que a veces el módulo que controla el TPMS es el mismo ABS. Entonces ahí puede haber un tema de información por un fallo. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. No es una ni dos veces que me llega un carro con un lead-in de problemas. 50 códigos. Y tú dices, diablo, 50 códigos, este carro no sirve. Y a veces son, no te voy a decir que un problema, 50 códigos son muchos, pero tal vez son 3 problemas. Entonces, 3 problemas. Un sensor de ABS me va a causar, en un vehículo moderno, me va a causar código en el ABS, en la transmisión y en el motor. En un vehículo muy sencillo. Vamos a decir un vehículo de 10 módulos. Me queda airbag, me queda radio, pero un vehículo, qué sé yo, un vehículo de alta gama, que tiene traction control, que tiene caja, vamos a decir 4x4, que tiene una caja de transferencia inteligente, ya van 3 módulos. Conducción automática. Conducción automática, qué sé yo, que tiene sistema de chasis inteligente, por ejemplo, la suspensión también inteligente. Todos esos módulos, un sensor de ABS, todos esos módulos me va a causar código. Entonces, cada vez que yo te cause, y a veces no me causa un código, me puede causar varios códigos. Y simplemente se corrige todo con un sensor de ABS que se dañó. Entonces, una persona que no sabe interpretar los códigos y cuando viene empieza a trabajar por el código que no es. Entonces, siempre hay una jerarquía en los códigos. Si yo leo los códigos, veo por dónde viene el problema y digo que yo voy a trabajar esto primero. O de los 50 que te mencioné al principio, digo, mira, estos son los 5 que yo veo que voy a trabajar. Y comienzo a trabajar uno, si veo que no me da el problema. Antes de yo poner mi inventario a cambiar piezas, sigo con el otro y sigo con el otro, a ver si me manda por el primero, y voy haciendo pruebas. Sí. Entonces, el caso del ABS es muy sencillo para nosotros. Yo me imagino que podemos hacer todo un taller de cuáles serían las mejores prácticas, el método de descarte. Al momento de uno agarrar un escáner y comenzar. El método de descarte es correcto, pero el método de descarte en mecánica no se aplica porque el método de descarte te manda a descartar algo de cuajo y nosotros no podemos hacer eso siempre. Okay. Hay algunos casos que sí, algunos casos que no. Entonces, uno sí va eliminando y va haciendo pruebas y yo puedo ir eliminando y usando el método hasta un punto. Pero a veces quedan inconclusos. Entonces, cuando queda inconcluso, yo digo, ok, lo pongo en hold. Déjame dejar ese ahí.
y déjame seguir. Y a veces tú encuentras la solución y a veces tú encuentras código que tú dices, mire, ese se va a ir con eso y después no se fue. Y tú corriges 15 códigos, ya no tengo 50, ya tengo 35. Entonces, pero tú decías, mira, yo pensé que esos iban ahí, pero no se fueron, entonces ahí tú tienes otro problema. Sí. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un caso muy común para mí, un X5 que se daña un sensor de ABS, me da 3 códigos principales. Me dice pelea de comunicación con el sensor, me dice error de la comunicación, pero no de la comunicación del sensor, sino de la información que manda el sensor. ¿Por qué? Porque en un momento él puede ser que no deje de comunicar nunca. Simplemente que te diga que anda a 15 kilómetros por hora, pero él anda a 30. Y así. Y el otro, se me fue el otro. Por eso 3 códigos vienen siempre juntos cuando se daña un sensor. Yeah. Entonces, tiene que ser, tú esos 3 sabes, automáticamente yo lo veo los 3 juntos y digo, hay un sensor fallando. Ok. Entonces, lo primero que yo hago es reviso línea y cambio el sensor. A veces es más fácil cambiar el sensor si lo tengo en el taller que revisar la línea. Entonces yo digo, no, vamos a cambiar un sensor y vamos a probar. Y pruebo. Y me ahorro tiempo de yo rastrear una línea. Rastrear una línea no es tan sencillo. No, eso te iba a preguntar, que cómo tú rastreas, porque tú tienes que sacar un ramal. O sea, tú tienes que ir. He tenido que hacerlo, pero lo primero que tú haces es medir continuidad. Tú tienes que ir al diagrama. El diagrama te dice, mira, ese sensor de ABS tiene 2 alambres, tiene 3 alambres. El alambre 1, en el pin 1 va a tal pin de tal cosa, el pin 2 va de tal pin a tal cosa. Para eso necesita obligatoriamente el diagrama y tiene que... Diagrama eléctrico obligatoriamente tiene que tenerlo para trabajar cualquier cosa. Ya carro moderno, si tú no tienes diagrama eléctrico, tú no vas a trabajar ningún fallo de sensor. Bye bye. Exacto. Ya es otro tema, hablamos otro día de esas enciclopedias bonitas. Exacto. Y lo sabrosas que son. Son sabrositas, sí. Héctor, rápidamente, en sentido general y como haciendo a modo de resumen, ¿por qué es importante que un mecánico o una persona que se está involucrando entienda y conozca qué son estos tipos de comunicación? Mira, como te mencioné al principio, los protocolos, en algún caso tú vas a tener que saber qué protocolo tiene para poder buscar algún equipo. Por ejemplo, ya nosotros no necesitamos eso mucho para la parte del diagnóstico, pero el que se va a dedicar al tema de arreglar computadora y cosas, sí, ese necesita saber lo obligado, qué protocolo usa, porque eso le va a dar mucha información, eso es lo primero. Y los buses de comunicación es algo que sí, eso sí, tiene que saber sí o sí, porque eso sí lo vemos en el día a día. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un problema de comunicación entre 2 módulos, tienes que saber cómo se está comunicando, si es un LIN-bus, si es un CAN-bus. ¿Por qué? Por ejemplo, el LIN-bus trabaja en un solo cable. El CAN-bus trabaja en 2 cables. Tú tienes que saber si es un high-speed CAN. Si tú estás haciendo un diagnóstico del CAN, tú tienes que saber si es un high-speed o si es un low-speed, porque va a variar. Entonces, tú tienes que hacer una medición de la información que viene, por ejemplo. Te va a variar dependiendo de la cantidad de información que estás manejando. Entonces, tal vez si es un high-speed CAN y tú lo lees, tú crees que es un low-speed, te va a dar una medición y tú dices, está bien, pero realmente no está bien. Entonces, tiene que tener esa información. Entonces, ahí viene también de nuevo, caemos en la parte del diagrama, es decir, yo tengo que saber cuánto CAN maneja ese módulo que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si el carro tiene 2 salidas CAN-bus, tiene que tener 4 alambres de comunicación, 2 para un CAN-bus y 2 para el otro CAN-bus. Y un CAN-bus no trabaja solo, es decir, si uno de los 2 alambres se cortó, los 2 no funcionan. Sí, se va complicando. Se va complicando y me doy cuenta que anteriormente los vehículos en los escáneres nada más te daba motor, transmisión, bolsa de aire y ¿qué más? Me está faltando uno. ABS. Y ABS. Ya. O sea que antes prácticamente Todavía puede aparecer un carro así. Sí, porque lo que ha cambiado ahí no es el equipo de diagnóstico, es el carro. Entonces, el carro tiene más componentes manejados por una computadora. Entonces, cada renglón, cuando tú diagnosticas el carro, tú lees el carro, tal cosa, llegaste, papá, y cuando tú le dices, dame una lectura completa, y tú ves el listado, cada módulo es una computadora, no necesariamente
no necesariamente esa es la cantidad de computadoras, porque hay computadoras esclavas. Entonces, por ejemplo, un traction control. En algunos carros tú tienes una computadora que maneja el traction control aparte, pero a veces el ABS el traction control es una esclava del ABS. O sea que la computadora en sí sería el ABS Sí. y el traction control, aunque se ve reflejado aparte, Sí. sigue estando dentro de Sigue estando dentro de esa computadora. A veces no está dentro de esa computadora. Si físicamente tú vas y hay una tarjeta, pero tú la lees a través del ABS. También puede pasar. Ya. Y no solamente en ABS, te menciono ABS porque es el que me viene a la mente así rápido. Pero tú puedes tener módulos, por ejemplo, un vehículo moderno ahora, el turbo de algunos carros tiene un motorcito. Hay un vehículo que ese turbo es una computadora. Si tiene sensores, tiene tarjeta, tiene todo. Y tú lo lees como si fuera un módulo aparte, ¿verdad? Pero eso realmente no es un módulo aparte, eso es un esclavo de la computadora motor. Bueno, definitivamente este tema es bastante amplio. Yo creo que el que se va a involucrar a trabajar con vehículos, no importa el nivel que vaya a trabajar, me parece que es algo que ya desde el nivel más bajo al más alto, tiene que aprender el uso de comunicación, tiene que saber lo que son los protocolos de comunicación, qué es lo que está haciendo. saber también leer cuáles son los módulos, los diferentes tipos de módulos que tiene un vehículo. Sí, claro. Porque ya es que la información Es que, mira, tú que trabajas con centros de servicio, ya el centro de servicio tiene que tener una computadora. Correcto. Porque para borrar un mantenimiento, tú tienes que entrar con la computadora. Vamos a dedicar una sesión a hablar de los diferentes módulos, para que hablemos un poquito de ese tema. Pero sí, definitivamente los centros de servicio, óyeme, ya hasta la gomera, o sea, sí, tú tienes la diferente categoría. Hay centros de servicio que no trabajan nada que tiene que ver con llantas. Sí. Hay lugares donde tú vas y solamente trabajas llantas, neumáticos. Pero el TPMS ya tiene que te involucra. Sí. Está involucrado sí o sí, aunque no quiera. Hasta pasar una rotación hay vehículos que tienen que obligar a hacerle eso. Que tiene que calibrarle la goma después. ¿Entiendes? Entonces ya la cosa está en un punto que los centros de servicio y todo el que esté trabajando en el sector, si no se actualiza y no va entendiendo y conociendo esto, lamentablemente se va quedando atrás. Así que nada, yo espero que a usted le haya gustado esta información, todo lo que hemos conversado. Yo tengo muchísimas preguntas. Me reservo algunas cuantas porque yo sé que no se puede dar todo, sino que tenemos que ir dosificando la información. Pero definitivamente yo creo que hay mucha tela por donde cortar. Vamos a seguir hablando de este tema. Quiero que profundicemos después más para adelante en el tema de los protocolos. También quiero que hablemos un poco de los diferentes módulos y qué funciones tienen los diferentes módulos que tiene un vehículo. Creo que hay mucha información interesante que pudiéramos conversar. De repente pudiéramos traer uno que otro invitado también especialista en uno, por ejemplo, una gente que trabaja, no sé, especialista en freno. Ya tú sabes que se va a desmenuzar el módulo de ABS, por ejemplo, como hablamos aquí. Y nada, en fin, definitivamente si hay algo que tenemos que decirle el día de hoy, es que el que no se capacita, hoy está frito. Está frito. Así que despídase usted el día de hoy. Señores, buenas noches y nada, nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo episodio.